Jesús viene a cambiar eso y dice que realmente eso de no lavarse las manos antes de comer no es impureza, la impureza viene del propio corazón. El tabú de la pureza. Bienvenidos todos a este video podcast de Amor en Cristo, una excusa de Dios para enseñarnos a vivir en plenitud. Un episodio más en el que vamos a estar compartiendo y hablando de esta virtud tan maravillosa de la pureza, y lo vamos a hacer al lado de una hermosa mujer, joven, servidora, a quien el Señor últimamente le anda tocando mucho la puerta para estar evangelizando en temas de afectividad, en temas de sexualidad, y que gracias a Dios hace parte de nuestro equipo Amor en Cristo. Ella es Dayana Serra, a la que le doy la bienvenida. Dayana, bienvenida a tu video podcast. Oh my God. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida. Muy agradecida de estar acá después de tantas insistencias, después de tanto tiempo. Te entiendo. Y personalmente, después de tanto tiempo hablando con el Señor sobre estas cosas, del momento en el que ya me iba como que a lanzar a hablar de este tema y de tantas otras cosas de las cuales Él me venía insistiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, gloria a Dios, aquí estamos. Gloria a Dios, así es. El Señor nunca se cansa de insistir y por eso estamos aquí. Sí. Y por eso estamos aquí, gracias a la insistencia del Señor. Pero bueno, entonces, el tabú de la pureza. Primero que todo, ¿por qué decimos que hoy en día la pureza es un tabú, no? O sea, el Señor dijo con sus palabras: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero quizás aquí en la tierra, porque estamos en la tierra, no somos del mundo, pero estamos viviendo en el mundo. Estamos aquí. Quizás aparentemente no somos tan bienaventurados de cara al mundo, ¿no? O sea, porque a veces más bien somos un poquito señalados, las personas que deciden vivir en castidad, vivir en pureza, como cultivar eso. Antes se decía que la masturbación y desórdenes sexuales, que quizás no vamos a mencionar aquí en este momento, pero eran un tabú, o sea, no se hablaba como muy abiertamente de estos temas, y ahora es completamente lo contrario. O sea, ahora abunda muchísima información basura de cómo llevar tu sexualidad, y eso es lo que estamos aprendiendo en la sociedad de nuestros niños. Y en cambio, cuando hablamos de pureza, cuando unos novios se deciden a compartir con su grupo de amigos, no es que nosotros queremos vivir en pureza nuestro noviazgo, más bien entonces se torna como un silencio, te miran feo, y ya Sí. estamos viviendo en un tiempo en el que la pureza es un tabú. Entonces yo quisiera, Daya, si tú nos compartieras, si tú lo ves de esa manera, y si lo has experimentado de esa manera, la pureza y la vivencia de la castidad como un tabú, como algo que por lo cual nosotros los jóvenes a veces podemos ser señalados también. Mira, tú decías ahorita de que a veces somos un poquito señalados, y yo pensaba un poquito bastante. Un poquito bastante, porque antes era un tabú y realmente hoy en día lo sigue siendo. A pesar de que mucha gente, de que la sociedad nos insista tanto en hablar del sexo, en hablar de la sensualidad, de cómo te ves, si te ves sexy, si no te ves sexy, si vístete de esta forma o vístete de la otra. Pero realmente de la sexualidad no se habla. Del verdadero fruto de la sexualidad, del don que es la sexualidad que Dios nos ha dado, y toda esa información que nos dan a través de redes sociales, a través de simplemente una conciencia que no está dirigida por el Espíritu Santo, que no sabe estas cosas, que no se ha formado, una persona que no se ha formado, realmente distorsiona esa información y nos meten cosas en la cabeza, o por lo menos una persona de que no sepa nada de esto, o que simplemente apenas está empezando, se llega a confundir. Y yo personalmente, pues sí, ahora mismo no lo estoy viviendo como un tabú como tal, porque cuando uno sabe de quién viene y qué quiere, uno realmente encuentra la libertad. Pero sí me he encontrado con muchos momentos y situaciones en las que de pronto pienso si decir esto o decir aquello, o si de pronto mejor no digo tal cosa en este momento porque me encuentro rodeada de algunas personas. Y, o sea, todo eso, toda esa información lo empieza a limitar a uno, porque simplemente ese es el resultado de esa desinformación que hay, o de esa información distorsionada, y empiezan a limitarlo a uno. Si decir o no decir, si hacer esto o no hacer aquello, si comentar. Entonces sí, personalmente sí me he encontrado con muchos momentos de eso, incluso ahora, porque todavía cuesta.
Sí, todavía cuesta y bueno, gracias por abrirte a compartir sobre este tema y definitivamente tú lo dices, abrirse al don de la sexualidad de cara a Dios es algo que trae libertad al alma, o sea, Absolutamente. como tú lo acabas de decir, y aunque estemos en un contexto en donde la pureza quizás sea mal vista, o sea, un tabú en el cual no señalen, pues sí, trae libertad, porque ya no somos esclavos de nuestro cuerpo, no somos esclavos de nuestros instintos sexuales, sino que hemos decidido entregar completamente a Cristo el reinado de todas nuestras dimensiones. Sí. Sin embargo, no dejamos de estar en un contexto en el que nos señalan y nos acusan, y es mucho más fácil encontrar mucha información acerca de cómo explorar el placer y todo se ha enfocado más en el placer que en cualquier otra cosa. Sí. Pero bueno, si el tabú es la pureza hoy en día, pues vamos a hablar vamos a romper ese tabú y vamos a hablar de la pureza. ¿Qué es la pureza? Que el mundo sepa, ¿no? O sea, ¿qué es la pureza? ¿Qué no es la pureza también? Y cómo vivirla, ¿no? Primero empecemos como ¿qué es? Pues ¿qué es la pureza? Bueno, mira, la pureza en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de la impureza. Hablemos de lo contrario a pureza, pues. Y lo contrario a pureza es simplemente estar sucio, estar manchado, estar inmundo también. De hecho, lo señalan así en el Antiguo Testamento y hacían mucha referencia con un ejemplo y era de que ellos no se lavaban las manos antes de comer. Entonces, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eso era impureza. Solamente tomaban ese ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús viene a cambiar eso y dice que realmente eso de no lavarse las manos antes de comer no es impureza. La impureza viene del propio corazón, porque del corazón pues salen todos los malos deseos, salen también los malos pensamientos, las malas palabras, en fin, o sea, un montón de cosas que a uno pues se le dificulta con trabajar la pureza y te mantienes sucio, te mantienes manchado. Entonces esa es, digamos, la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que habla sobre la pureza. Pero entonces también buscando y investigando e interiorizando toda la información, uno llega a decir, también puede afirmar, o yo puedo afirmar, de que la pureza ahora es el reflejo de la belleza de Dios en el alma de uno, porque la pureza viene desde dentro y se refleja en los actos que tú haces, en cómo miras, en cómo hablas, en cómo tratas a la persona, en tus comportamientos. Entonces, la impureza por un lado es eso, estar sucio, y la pureza es el reflejo de Dios en uno y cómo lo muestras. Realmente tenemos todos los días de esta vida para mostrar esa pureza que Dios nos da, que nos dio desde el principio cuando creó a Adán y a Eva a semejanza de Él. Reflejar la belleza de Dios, que el alma refleje la belleza de Dios, eso es la pureza. Y entonces para poder reflejarla tenemos que ser transparentes, ¿no? O sea, tenemos que ser transparentes ante Dios y que Él pueda realmente ser en nosotros como Él es puro. Así es. Sed santos como Él es santo. Sed santos como Él es santo. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Cómo vivir en santidad. Dayi, tú me estuviste comentando que estabas haciendo como una pequeña indagación en los jóvenes de tu entorno acerca de este tema. ¿Qué encontraste cuando le indagabas acerca de la pureza con ellos? Fíjate que a mí con este tema me dio mucha curiosidad porque uno puede venir acá y hablar sobre lo que uno le pasa o las vivencias que uno ha tenido, pero me dio mucha curiosidad conocer lo que le pasa a otros, o sea, cómo se ve desde otros ojos, desde otras vivencias. Y empecé a preguntarle, realmente no fue mucha gente, fueron algunas personas cercanas a mí y realmente encontré un común denominador. Y era que siempre le preguntaban cuando la gente se daba cuenta o se enteraban de que ellos habían empezado una vida en castidad, habían empezado a practicar la pureza en su vida, se burlaban de ellos y yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Y les preguntaban que si acaso eso existía, que si de verdad ella iba a lograr eso o él iba a lograr eso, que si iba a ser monja, porque es que a uno como joven carga mucho con esas cosas, porque de pronto no pueden ver o se les hace extraño ver a un joven metido en todas estas cosas de la iglesia, metido en la parroquia, que si canta entonces está en el ministerio o que de pronto pues Dios lo llama a predicar, infinidad de cosas y servicios que uno puede tener en la iglesia y se les hace extraño ver a un joven, a una chica en todos estos temas porque enseguida piensan que van a ser sacerdotes o a ser monjas.
pureza. Y realmente no es así. Puede que sí, pero no a todo el mundo le pasa. Entonces ese es el común denominador que encontré en las respuestas que me dieron, y era que se burlaban de ellos, porque piensan de que eso es una tontería, de que están locos, de que están anticuados. Anticuados, radicales. No, mejor dicho. Un montón de cosas. Un montón de adjetivos que hemos escuchado, del cual también hemos sido señalados también. Y bueno, el tema aquí no es victimizarnos ni nada por el estilo, pero sí es como contarles a los que nos están escuchando y que viven, y que quieren vivir en la pureza y que quieren trabajar en esto, pues que no están solos, ¿no? O sea, que no están Así solos, es. que sí es una verdad, que quizás estamos en un contexto muy desafiante, pero que habemos otros jóvenes en la iglesia que también queremos vivir. Y el hecho de que nosotras estemos aquí, que quiero dejar eso por sentado, el hecho de que estemos aquí nosotras atreviéndonos, primero que todo, a hablar de pureza, no quiere decir que nosotras seamos la más pura, ni la más santa, ni la que estamos hechas, ni para nada. O sea, más bien somos también las más tentadas, las más probadas. Luchamos cada día y a veces también tenemos nuestras debilidades. Sí, claro. Pero el Señor va moldeándonos, purificándonos, porque, ¿cómo se dice? Tú no quieres pretender ser puro y no someterte a la purificación del Señor. O sea, eso está, yo creo que eso tiene que pasar. Se te van a presentar oportunidades en las que debes practicar la pureza, no porque uno le pida a Dios, no, yo quiero un árbol y te va a plantar el árbol enfrente tuyo, no, te lo va a dar en forma de semilla. Así mismo pasa con la pureza y todas las virtudes también. Y ahí sí, Chuchito lindo. Ay, Dios mío, se Señor, viene sálvame. Lo bueno. Imagínate. Sí, muchas pruebas y muchas cosas, pero de todo se vale el Señor. Y quizás el Señor no nos manda las tentaciones, pero las permite. Si las permite es porque puede ser de beneficio para nuestra alma y está en nosotros recurrir a la gracia del Señor y, como tú dices, practicar la pureza. Pero bueno, entonces ya sabemos qué es la pureza, ya hablamos de practicarla. ¿Cómo podemos vivir la pureza en nuestro día a día? Mira, hay ciertos frutos que ayudan a que la pureza cada vez sea más fuerte y más real en la vida de uno. Y una de esas es el pudor. El pudor se vive desde los principios, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y realmente el pudor es una reacción automática en el que te das cuenta, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos e inmediatamente se taparon o buscaron algo para taparse. Ese es el pudor. Darte cuenta de que lo que tú tienes, pues en este caso, lo que tú eres es valioso, es exclusivo y debes cuidarlo, debes protegerlo de agentes extraños, de cosas que de pronto no van contigo o no te convienen. Y eso en el día a día se puede vivir pues protegiendo lo que tú eres, el cuerpo. Tú no vas a salir a ningún lado destapada, mostrando lo que no tienes que mostrar, porque de hecho hay un dicho que a mí personalmente me choca mucho, y es que muchas personas dicen hay que mostrar para vender. El que no muestra no vende, dice. Ay, no. Ese dicho a mí no me gusta, porque uno no es mercancía para venderse. ¿Qué es lo que pasa? Tal cual. El cuerpo de uno no es catálogo para mostrar. Eso es así. Entonces, no estoy diciendo de que tú, mujer, tienes que, mejor dicho, la falda por el tobillo y la blusa por acá, y el hombre siempre tiene que estar tapado. No, es saber vestirse. Aun cuando uno está viviendo la castidad, cuando uno está viviendo esta virtud de la pureza, uno puede vestirse bien y puedes lucir genial y puedes lucir a la moda, pero no hay necesidad de mostrar. Y la segunda virtud que nos ayuda muchísimo también es la modestia. Yo, así como dijo Andrea ahorita, no porque nosotras estemos acá somos las más en este tema, porque no, porque muchas cosas nos cuestan, y de hecho a mí personalmente la modestia muchas veces me cuesta, y no solamente la modestia en el hablar o en el comportamiento que uno tiene, sino también en cómo miras a la gente, porque de hecho muchas personas tienen la característica de que así como se sienten, así ponen la cara, o sea, se te refleja inmediatamente en el gesto de qué es lo que estás pensando o cómo te estás sintiendo, y se refleja. Entonces, practicar la modestia también en eso, en cómo estás mirando a la gente, en cómo estás hablando, en qué es lo que estás escuchando, porque uno también se forma por el oído. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás escuchando? ¿En dónde te estás metiendo? Entonces, la modestia realmente es una tarea de todos los días. Es una tarea de todos los días, y estas dos virtudes nos ayudan en el día
día a día a ir fortaleciendo la virtud de la pureza. Ahí van marcando el camino de cómo tienes que ir actuando, de quién de pronto tienes que ir sacando de tu vida también, porque no es practicar por practicar, es simplemente ir llevándote por la voluntad de Dios y Él mismo te va a ir mostrando de que eso es bueno para tu vida. Primero de que eso es bueno para tu vida, porque con tantas habladurías y con tantas cosas que nosotros decíamos, a las que nos referíamos al principio, uno se confunde. Realmente uno llega a confundirse y llega a pensar, ven acá, pero esto de verdad, esto sí me conviene, o esto sí será bueno para mí, o yo sí podré lograr esto, porque lo hacen dudar a uno. Entonces, practicando estas virtudes, uno va fortaleciendo el espíritu, simplemente eso. Y ahí te vas a ir dando cuenta de qué Dios tiene para tu vida y te vas a ir enamorando poco a poco de ese camino, ese propósito que Dios ha marcado desde el principio para ti. El pudor y la Y la modestia, modestia. como esos escalones que nos van a ir también ayudando a tener un corazón puro. Sí, Y no es lo que entra al corazón del hombre, sino lo que es lo que sale sale. de nuestro corazón, lo que puede hacer que nosotros tengamos una mirada impura, un comportamiento impuro. Nosotras las mujeres que tenemos por naturaleza como esta sensibilidad y como esta sensualidad, ¿no? Cada una va a saber cuándo se pone algo más cortico y si Claro. lo quiere hacer intencional para provocar las miradas o para provocar la atención de una persona en específico. Tenemos que ser muy cautelosas en no pecar ni hacer pecar, ¿no? O sea, Sí. y no porque nos vayamos a condenar, porque no se supone, o sea, no es que estemos evitando el pecado porque queremos evitar la condenación, sino porque realmente queremos acercarnos a Dios, porque queremos tener un corazón más puro, porque queremos vivir en gracia de Dios. Y tú cuando hablabas ahorita, yo en un punto estaba recordando Santa Teresa de Jesús. El Señor a ella le dio como la gracia de ver cómo era un alma cuando estaba en pecado mortal y que estaba manchada. Cuando hablabas de que la impureza es estar manchado y que un alma estaba como manchada, como si fuera un árbol, es un árbol conectado a una agua putefacta, súper negra. En cambio, el alma que vive en gracia, el alma que vive en paz de Dios, en amistad con Dios, un alma que transparenta la belleza de Dios. Entonces, sí, o sea, que sea una decisión y que sea como un cuestionamiento que sembremos en el corazón de los que nos escuchan, los que nos ven también, de querer vivir en pureza para acercarnos más al Señor también. Y sed santos como Él es santo, tú lo dijiste. Absolutamente. Es que uno como ser humano, uno tiene facultades y una de esas es la inteligencia. Y uno sabe cuando uno está haciendo mal o cuando estás haciendo bien. Uno sabe cuando, por ejemplo, ahora lo que tú decías, cuando uno se viste, tú sabes cuando te estás poniendo algo corto, tú sabes cuando te estás mostrando mucho porque el escote es muy grande. Y también decías que la impureza no es lo que entra primero porque uno no tiene control de lo que entra. Por ejemplo, en una discusión uno no tiene control de lo que la otra persona te está diciendo, pero sí tienes control en cómo le respondes, en la reacción que tú tengas. Por eso es que la impureza viene de adentro de uno y uno debe tener, siguiendo ese mismo ejemplo de la vestimenta, uno debe tener claro el propósito y la intención con que lo hace, porque como seres humanos y más que todos nosotras las mujeres tenemos el poder o de hacer pecar o de edificar a un hombre, y eso hay que tenerlo claro, porque muchas entonces dirán, no, pero él es él y o sea, él decide y él sabrá lo que ve o él sabrá lo que escucha, pero realmente uno como mujer tiene ese poder en el hombre de edificar o de destruir lo que él ya venía haciendo de pronto. Entonces hay que tener una recta intención en lo que se está haciendo. Por la sensualidad quizás mal manejada de una mujer en medio de la danza, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, o sea, Sí. Así de real es el poder que puede ocasionar nosotras como mujeres, que podemos ocasionar en los hombres, aunque igual los hombres hoy en día tampoco se quedan muy atrás. Ellos también se les nota ahora, pues en el promedio de los chicos también se nota como una preocupación más por el cuerpo, Sí. y aparte como ese querer mostrarse. Y tanto hombres como mujeres tenemos un gran desafío, ¿no? O sea, tenemos un gran desafío y quizás en nuestro contexto se nos puede hacer difícil porque no tenemos de
de pronto en nuestro entorno una persona que quiera vivir en pureza o no tenemos el ejemplo de nuestros padres, puede pasar a algunas personas. Sí. Entonces, ¿de qué nos agarramos? O sea, ¿de qué nos agarramos si no vemos en nuestro contexto unos ejemplos que nos inspiren también a vivir en la pureza? Y nosotros en la iglesia contamos con la comunión de los santos y eso es una gran bendición que tenemos nosotros los católicos, que creemos en esa comunión de los santos y también en la protección de nuestra Santa Madre, la Virgen Así María. es. Entonces, bueno, también preguntarte, pues, como un consejo para esos jóvenes y esas mujeres y esos hombres que quisieran vivir en la pureza, pero que no tienen como un referente para poder empezar como a cultivar. Mira, voy a hablar desde mi experiencia personal y es que yo empecé a vivir este camino de la castidad por ella, porque ella fue la que me llamó a este estilo de vida como tal, porque no solamente es en la genitalidad, porque la sexualidad se vive en todos los ámbitos de la vida todos los días y ella fue la que me llamó. Entonces, sabiendo de que pues en la iglesia, como decías tú, existen tantas herramientas y tantas opciones que a uno le pueden ayudar según pues la situación que uno esté viviendo en X momento de la vida. Realmente la Virgen María siempre va a estar ahí. Cuando tú estás alegre, cuando tú estás feliz, cuando tú estás necesitado, cuando te sientes sola, en fin, o sea, en todos los momentos de la vida la Virgen María está ahí. Yo pienso que ese es el gran referente. Además que ella es pues el ejemplo de pureza más grande que puede haber entre nosotros acá, los hombres, hablando pues de la humanidad entera. Entonces pues a esos jóvenes, a esos chicos, a esos adolescentes incluso que de pronto ahora mismo se sienten inquietados por vivir la virtud de la castidad, de la virtud de la pureza, yo los invito a que vayan a María porque así como me dijeron a mí una vez, si tú estás esperando una señal, esta es la señal. La señal es ella. La señal es la Virgen que siempre va a estar ahí extendiéndote la mano, abriéndote los brazos para que por medio de su inmaculado corazón vayas a Jesús, en donde está la plenitud entera. Entonces, pues la invitación no es solamente a conocer de ella, a leer sobre ella, a escuchar historias sobre ella. De hecho, hoy en día existen varios programas en donde la gente habla de su testimonio con la Virgen María, sino también hacer un compromiso, porque uno no puede vivir la virtud de la pureza o de la castidad simplemente diciéndolo. No, ya escuché sobre esto o de pronto Dios me mostró algo y sí, la voy a vivir, pero no luchas por eso o no te comprometes. Entonces la idea es que con la ayuda de ella, con la compañía de ella, con su dirección, tú puedas comprometerte de verdad a vivir este camino y, no sé, de pronto hagas una carta diciendo, pues primero cómo te sientes, qué es lo que quieres, porque a Dios hay que hablarle así, claro. O sea, a Dios no hay que ocultarle nada. Uno tiene que ir hacia Él tal cual como uno se siente. Uno de pronto puede, no sé, fingir delante de otra persona, pero delante de Dios no. Entonces, una carta en la que digas cómo te sientes, porque quizás uno sienta miedo, porque yo era de las que, pues, esta vida que estoy viviendo ahora, este estilo de vida, pues yo no lo vislumbraba. De hecho, yo decía, yo me voy a casar, pero yo virgen al matrimonio no voy a llegar. Y la Virgen María vino y me tumbó eso, y me lo tumbó. Entonces, de pronto, sea el caso tuyo, o de pronto sea otro, y sientes miedo porque no sabes cómo ir, porque no sabes cómo hacer, no sabes por dónde empezar, dile a ella. Dile a ella a ver qué te responde y haces ese compromiso y le pones una fecha y si quieres lo firmas también y se lo entregas a ella. Ella sabrá qué hacer porque al fin de cuentas ella lo ha hecho todo. San Juan Bosco. Ella lo ha hecho todo y ha hecho también este episodio. Así que en sus manos y en su intercesión nos encomendamos. Este apostolado además que su logo es el Inmaculado Corazón de María, porque ella es el camino y es el refugio que nos conduce a Dios. Y bueno, como tú lo decías, Dayi, que a todos nos quede ese compromiso. A los que ya lo han hecho, que lo renueven, que lo renovemos. Todos los días nos levantamos. Tenemos que tener la firme decisión de seguir en nuestro proceso de conversión. Entonces, renovar esos votos que queremos profesar, que queremos cultivar en nuestra vida y conocer más, indagar. Así que muchísimas gracias por haber visto este episodio. Si lo has visto es porque estás interesado, es porque algo en tu corazón te ha llamado a eso, a formarte. Así que te invitamos también a que te sigas formando, a que sigas viendo los episodios
de este video podcast y que además puedas buscar en nuestro perfil de Spotify un libro, un audiolibro que hemos preparado para ustedes que se llama Amor Puro, De Jason Ever. para que lo puedan escuchar, para que puedan meditarlo y hacerlo vida poco a poco. Sí, ese libro a mí personalmente me ayudó mucho y nos ayuda a entender de verdad y a darse cuenta de que tristemente la sociedad ha prostituido la sexualidad. Primero nos ayuda a entender eso y segundo nos anima mucho a saber reconstruir eso que de pronto la sociedad ya ha destruido con tanta información falsa. Entonces sí, muy recomendado ese libro. Muy recomendado y lo pueden escuchar ya mismo si quieren. Allí en Spotify lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Muchísimas gracias, Dayi, por este encuentro. Me llena mucho el corazón y me alegra. Gracias por ser valiente. Gracias a todos los que hacen Amor en Cristo posible y a ustedes que nos escuchan. Oren por este apostolado y sigamos amando en Cristo.